Naturalmente, entre los más importantes, si no lo consideramos el más importante, de los continuadores, por así decirlo, del pensamiento artístico, también por así decirlo, de Alois Tschöttl, tenemos a Henri Rousseau el aduanero, sobre el que considero que el volumen más completo, más interesante, más pleno es este, la obra pictórica completa de Rousseau el aduanero, con introducción del escritor, del muy importante escritor Giovanni Artieri, con biografía y estudios críticos de Dora Valier. Es, bueno, el típico volumen de la colección Rizzoli, publicado en España por Noguer. Me temo que no se publicó la colección completa, que es vastísima, y este es de los volúmenes más gruesos de toda la colección. Y no solo por las imágenes, no solo porque haya mucha obra de Rousseau conservada, y realmente se toman en serio lo de ser la obra completa, sino porque hay muchísimo texto, y en los comentarios a cada una de las fotografías hay poemas de Apollinaire, muchísimos análisis críticos. Es un volumen muy completo. Desde luego, el que quiera forjarse finalmente una idea clara de Rousseau. Por cierto, aquí hay animales del más puro estilo de Tschöttl, con esas miradas al estilo de Tschöttl, aunque estos, en fin, incluso, bueno, son como simpáticos, no son rijosos como los monos erectos aquellos. Bueno, introducción de Giovanni Artieri y análisis de Dora Valier, pero como en todos estos volúmenes, una antología de interpretaciones críticas que van desde el año 1897 con la crítica de Natanson en el Mercurio de Francia, en Le Mercure de Francia, hasta, vamos a ver, hasta 1966. Los juicios más interesantes son el de Alfred Jarry. Rousseau, el legendario, el maestro, de haber poseído dotes de pintor, de haber sabido dibujar, su ingenuidad y su ardor lo hubieran convertido en un hombre genial. De todas maneras, estos inexpertos, estos torpes que provocan la risa, tienen lo que falta a sus admirables compañeros, la fe y la ingenuidad. Es decir, Jarry, artista plástico él también, aunque de una manera grotesca y cómica. De hecho, una de sus primeras obras, y la que lo hace más famoso, es un dibujo infantil. Es una caricatura de un profesor que se convierte en Ubu, que se convierte en esa mezcla de hipopótamo que es el padre Ubu. Bueno, pues Jarry pone de manifiesto, pone las cartas sobre la mesa. Rousseau no sabe dibujar, Rousseau no está dotado para el dibujo, lo cual hace mucho más inexplicable y mucho más desconcertante que Rousseau, al cabo del tiempo, acabar escribiendo una carta al presidente de la República pidiéndole que por favor le diera una posición como profesor de dibujo. Pero si no sabes dibujar, bueno, eso es algo que veía Jarry. Rousseau tiene sus méritos, pero no sabe dibujar. Bueno, ¿qué más juicios? Aparte de que en el interior hemos visto que hay brindis de Apollinaire y en el diccionario Picasso de Pierre D hay naturalmente un artículo dedicado a Rousseau el aduanero, y hay un juicio muy elogioso de Picasso. ¿Qué más autores que convenga recordar? Ude, Gray, Lot, Zervos, Basla. Aquí está Supor, que escribe obras conjuntas con Breton. Supor es un juicio muy interesante. Nadie ha conseguido todavía no ya disipar, sino ni siquiera definir el equívoco surgido en torno a la obra de Henri Rousseau, de este gran pintor, de este pionero de la pintura, con iguales derechos que Van Gogh. Se ha querido hacer un primitivo y hasta se ha llegado a usar el término en el sentido de limitado.
En mi opinión, el principal motivo del equívoco consiste en que ha habido engaño acerca de la personalidad de Rousseau. Si queremos considerar las cosas en su totalidad, es evidente que era un hombre extremadamente sencillo, fascinante y bueno, pero con un orgullo legítimo y por supuesto clamoroso. Ese orgullo, es lo que acabo de decir de la carta al presidente de la República, ese orgullo, que se manifiesta con absoluto candor, hacía creer, incluso a sus mejores amigos, que el pintor era un vanidoso. Alguien llegó a pensar que era un loco, otros un idiota. Digamos que esa es la tricotomía de pensamiento que hay en torno a la persona de Rousseau, incluso entre sus admiradores. Y sin embargo, dice Supol, Henri Rousseau es un gran pintor, sin duda alguna, por su lenguaje expresivo, fino y sabio a la vez. Bueno, yo diría que sí, es un gran pintor, pero seguramente las bocas, por ejemplo, no las hace como le gustaría, las hace como puede. Se aplica el lema de Jan van Eyck de manera negativa. Las hace como puede porque no puede hacerlas de otra manera. Pero bueno, sí, reconozcamos que es un gran pintor. Por su lenguaje expresivo, fino y sabio a la vez, sí, bien, por su inspiración que nunca cede, y por el mismo modo de concebir la pintura. Parece ser que ya es imposible negar esa grandeza. Bueno, hay una laguna, teniendo en cuenta que su pintura se oponía precozmente, ya que el impresionismo, Cézanne y Van Gogh eran rechazados todavía, a las tendencias de su tiempo, por lo menos a aquellas a las que tanto había costado acostumbrarse, la crítica con menos prejuicios y el público mejor dispuesto y menos cerrado. Quisiera leer, para concluir, la crítica de un autor más bien, bueno, conservador, clásico, canónico, digamos, que es Vilensky, que tiene una monografía sobre el aduanero Rousseau, Douanier Rousseau, 1953. Resumen de esta monografía, el siguiente párrafo. Extraen el contenido de esa monografía en un párrafo. Para artistas de ese temple, Gauguin, Matisse y los Fauve, Picasso, los trabajos del aduanero, bueno, ya he dicho las palabras muy favorables de Picasso a propósito de Rousseau, los trabajos del aduanero constituyeron el mismo reclamo que las vidrieras góticas, la cerámica del Próximo Oriente o la escultura negra, dado que era pintor en condiciones de sintetizar con absoluta certeza, de dibujar en grande, de coordinar líneas y colores en armonías abstractas y al mismo tiempo capaz de provocar el golpe, la excitación de lo inesperado con la vital frescura y la personalidad de la propia visión. La típica forma concentrada del aduanero era sustancialmente la del lenguaje pictórico entonces de moda. Era actual, de vanguardia, pero los contactos del aduanero con el mundo visual en derredor y el carácter fantástico de sus composiciones, bueno, ya digo, todo eso podría ser aplicable a Zöttl, ese mundo fantástico porque parece descontextualizado. El carácter fantástico de sus composiciones constituían elementos románticos de un género exclusivamente suyo. Tales elementos cambiaban de un cuadro a otro. En uno, la traducción de la realidad era hiriente y enérgica. En otro, todo ternura. En un tercero, era evidentemente fruto de un placer puro frente al objeto en sí mismo, mientras en otro lugar se producía un agudo comentario del objeto. Este es el juicio de Vilensky en 1953, Douanier Rousseau. Y bueno, el último juicio es de Tzara, es de Tristan Tzara. Y es un poco largo, también es de 1962 y bueno, repite esto de que puede sostenerse que, a ejemplo de los neoimpresionistas y sobre todo de los Fauve y de los cubistas, Rousseau subordina la perspectiva a los datos de la luz. Las leyes que él sigue están integradas, si no fundidas con ellos, en los principios de la estructuración de la obra. Ahora forman parte de un conjunto más amplio. Bueno, en realidad viene a desarrollar lo que ha dicho Vilensky. Como digo, el que quiera tener una idea... Bueno, aquí sale un pezón. Bueno, el que quiera tener una idea definida sobre la obra de Rousseau, aquí tiene toda su obra pictórica, y yo creo
que material literario, analítico y crítico suficiente como para recomponer su propia idea y su propia opinión y su propio juicio estético y artístico.